Hola, buenas noches a todos. Estamos una vez más en SMX Radio y TV. Y bueno, hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a empezar a hacer algunos programas de mujeres chingonas, del pasado y del presente. Pero antes, bueno, quién sabe cómo se pasó en su 14 de febrero, ¿no? ¿Quién sabe cómo estuvo? Pues sí. Quincena, viernes. Con todo. Con todo. Pero también queremos entrar un poco a la reflexión. Aquí tenemos a Gloria, que es una mujer chingona. A Selene, que es otra mujer chingona. A Dolores, que es una mujer hiper chingona. Hiper chingona. Soy el doble. No, es admirable igual que Selene, que Dolores acaba de terminar una carrera, una licenciatura en Derecho. Y Selene, bueno, ahí va. Sí. Ahí va, entonces, bueno, pues son mujeres chingonas, ¿no? Y bueno, detrás de cámaras también tenemos a Adriana, que es otra mujer chingona, pero que no quiere salir. Y bueno, hablando de mujeres, quisiéramos hacer una pequeña reflexión, ¿no? Antes de empezar esto, hemos visto noticias muy tristes. Antes era una cuestión de género de mujeres, ahora es una cuestión de tener poca madre, ¿no? Están matando niños, niñas, animales, están violando animales, perros. Están destazando a las mujeres, a los niños, y bueno, es algo que la mayoría no quiere hablar y hace que no se da cuenta, pero está pasando en esta sociedad, ¿no? Sabemos que no estamos a favor o en contra de las feministas, por las pintas, por cuestiones que pasan, pero al final del día vamos a reflexionar que estando en el lugar de que nos falte un hijo, un hermano, un padre, un primo, un marido, una esposa, ¿cómo nos pondríamos, no? De no saber dónde quedó. Y en el caso de una mamá que enterró a un hijo y a la semana pues no era su hijo y que la señora está desesperada por saber a quién enterraron ahí, que a nadie les importa. Esta es una realidad que vive nuestro país y creo que el mundo entero, pero bueno, hablaremos de nuestro país. Desafortunadamente mucha gente ya está acostumbrada a las notas rojas, a la sangre, al ver que violaron, que mataron, que se desapareció. Vamos a ser un poco más empáticos con eso, ¿no? Vamos a ser más conscientes, vamos a tratar de cuidarnos entre todos, porque no sabemos. Ya antes llegábamos a los 30 y decíamos, ya la brinqué y no pasa nada, ¿no? Ahora ya no es cuestión ni de edad ni de género. Nos están matando a todos y a todas, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que este tipo de pláticas les vaya a servir. Sabemos que mucha gente nos va a echar, pero también nos creemos responsables de poder informar, ¿no? Obviamente hay actos reprobables, como algunas fotos que subieron de una chica, ¿no? Que pagaron por la nota, que desde seguridad ciudadana soltó las fotos. Entonces ahí hay un problema bastante grave, ¿no? Y esperemos que esto comience a mejorar, que nuestro país empiece a mejorar, que la seguridad empiece a mejorar y que las mujeres, que las niñas, que las señoritas, las jóvenes, los niños, los hombres, ya no suframos, que ya no sea sufrir salir en la mañana en la calle sabiendo si vamos o no vamos a regresar a nuestras casas, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, chicas, por estar aquí. Hoy el tema es la Malitzin o la Malinche. Es un tema que de algún modo viene un poco. Vamos a empezar con charlas, como lo dijimos, de mujeres olvidadas, de mujeres que la historia ha sido muy conveniente para bien o para mal. Y bueno, vamos a tratar de empezar con eso. Y bueno, Dolores comenzó a hacer una investigación con la Malitzin. Y Dolores, pues muchas gracias por venir y aguantarnos todo lo que viste atrás de cámaras que no podemos hablar. Pero por ahí les vamos a informar que también estamos muy contentos porque ya en unos días cumplimos 3 años al aire. 3 años que han sido de risas, llantos, mentadas de madre y demás, pero ahí vamos. Y bueno, y Dolores, platícame, ¿por qué te salió eso de la Malitzin? ¿De dónde surgió eso? Bueno, primero, buenas noches a todas, a todos. Gracias por la invitación. Me encanta venir a estos espacios, porque son espacios libres. Y por eso me sale venir a platicar un tema que a lo mejor la gente dirá,
qué importancia tiene. Pero es una historia nodal en la historia de nuestro país, ahora que estamos peleando tanto con los españoles por la barbarie, ¿no? Que ya hasta les fuimos a reclamar y ni nos contestaron los cabrones, ¿no? Claro. O sea, dijeron que ellos no van a pedir ninguna disculpa. Deberían, yo creo, pero bueno, es otro tema. ¿Quién es Marina? ¿Por qué me interesa? Bueno, porque justamente me indigna que hay muchas mujeres, muchas, o sea, ella es una de tantas y ahorita vamos a ver por qué. Debieron haber muchas Marinas en esa época. Pero ¿qué es lo interesante de aquí? Que a esa mujer solamente se le menciona para denostarla, para ofenderla, para tratarla de traidora, siendo que la mujer era una mujer inteligentísima, avanzadísima para su época, era una estratega política y por si fuera poco políglota, porque hablaba varios idiomas, varios dialectos. Y bueno, yo quiero que nos ubiquemos en aquel entonces, ¿no? Entonces ahorita, bueno, pues todo el mundo dice la fulanita de tal o perenganito que habla inglés, francés, italiano. La Malintzin hablaba varios idiomas, acá me está, qué bueno que traigo mi asesora, idiomas, y esa es la importancia, ¿no? Que alguien que fue tan interesante y tan importante en la conquista de nuestro país sea tan vituperada. Entonces, de ahí es de donde me surge, Gaby. Yo empiezo a leer, me empiezo a documentar, veo 2 documentales que me parecieron buenísimos, y voy a hacer hasta el comercial, ¿sí? Uno en Claro Video y otro creo que en Amazon, justamente sobre el tema de la conquista, y donde a ella en esos programas la ponen como simple y sencillamente la amante de Hernán Cortés. Sí. Marina, y voy a retomar lo del amor romántico, Marina lo hace todo por amor. Wow, ¿quién no hemos hecho todo por amor? ¿A poco no? Y ahorita que pasó el 14, pues mejor, ¿no? Ella lo hizo por amor, o sea, ella no era una mujer pensante. Ella pues no era. Del dote también va a ser por amor. Ella ni era una mujer pensante, ni era una princesa, ni era una mujer ilustrada para la época. Era una mujer común y corriente que se enamora de alguien que llega del otro lado del mar y que se enamora de alguien que es diferente a ella. Y yo digo, guácala, se habrá enamorado de un tipejo que olía horrible, que estaba chaparro, cascorbo, que ha de haber olido horrible. Y dudo mucho que haya traído su pasta dental. Entonces, que me digan que se enamora de él y que entonces tienen un idilio y que a raíz de eso ella le entrega a todos sus hermanos de raza, pues es una falacia. Sí. Y justamente por eso estamos aquí, para discutir si es o no es una falacia. ¿Cuál es la importancia de Doña Marina? Y yo quiero darle ya ese nombre, porque es su nombre real, Doña Marina, y saber por qué le decían Malinche a Hernán Cortés. Entonces, yo quisiera empezar aquí el debate, porque si no, yo me pongo a hablar toda la noche, porque además me encanta, pero quiero que mis compañeras, que además ya le habíamos entrado al tema, den sus opiniones, ¿no? Y de aquí pues traigo algunos datos históricos, ya saben, la verdadera historia de la conquista de México de Bernal Díaz del Castillo, y 2 textos, uno, me da pena decirlo, de una investigadora gringa que se tomó la molestia de hacer una investigación minuciosa, y ojo, muy, muy ligera de lectura, porque también luego, le hacen cosas acá para el Parnaso, y los viles mortales que tomamos cafecito aquí no le entendemos. Entonces, esta mujer, que es una investigadora, Camila Townsend, hace un libro que se llama Malintzin, y que yo lo recomiendo ampliamente, y nadie me da ninguna regalía, pero creo que trae una historia muy, muy cercana a lo que tal vez pudo haber pasado, porque tantos años atrás, además no hay ningún rastro, nadie escribe sobre ella, no hay nada, ni en la historia de Bernal Díaz, ni en la verdadera historia que escribe Bernal Díaz del Castillo, que las veces que la llega a mencionar, la menciona como una políglota y muestra admiración por ella. Y Hernán Cortés, en sus cartas de relación, que lo que dice es que había una mujer que le ayudaba ahí, ¿no? Como todo por amor. Entonces, yo dejo el micrófono y vengo de transgresora para que, como dice Gaby, nos destroce. ¿Sale? A ver. Pues va, Selene, pues
Primero a Glob le doy la razón para ahorita, con las fuentes que yo tengo, pues retroalimentar. Entonces ahorita le cedo el micrófono a Gloria y ahorita yo retomo. Pues yo digo que sí es una falacia, ¿no? Porque realmente pues yo tratándome de ubicar y lo poco que sabemos o que en la escuela nos enseñaron de esta historia, ¿no? Y siempre, bueno, mi espíritu que es como de siempre preguntarme cosas, pues yo preguntaba y decía, bueno, ¿por qué el término malinchista lo hacen como en esta cuestión, como decíamos, peyorativo de insultar, con con este sentido de hacer a alguien, ¿no? Y que a alguien le decían, es que eres malinchista, y wow, ¿no? Era como, y decía, bueno, pero ¿qué es ser malinchista, no? O sea, yo recuerdo haber escuchado ese término aproximadamente a mis 12 años y me llamaba mucho la atención y decía, bueno, ¿por qué, no? Y cuando comienzas en ese entonces a la limitada información que pudieras tener, pues lo que te encuentras es esta historia, ¿no? De la mujer que vende, literalmente, ¿no? Y se ven los libros, ¿no? Esta mujer que trae como, bueno, es que por culpa de ella todo pues sí, o sea, literal todo se amoló, ¿no? Entonces traes esa historia ya y muchos de los niños actualmente igual en la escuela van a seguir como con ese mismo patrón, pero yo siempre decía, no creo, ¿no? Porque te ubicabas en esta época donde pues era una época pues difícil también para las mujeres, donde también había mucha discriminación, donde se creía que la mujer no podía siquiera pues hablar como ella tantas lenguas, ¿no? Siquiera, ¿no? Y realmente estábamos en esa época donde no había como esta cuestión de defender. Entonces yo creo que ella sufrió muchísimo, ¿no? De creo estar en esa posición y ahí yo la ubicaba, ¿no? O sea, ubicaba esa historia de, bueno, o sea, sí hizo tales y cuales cosas, dice la historia, pero yo siento que al ser una mujer y en esa posición, porque de hecho no sé cuántos años tenía cuando Cortés, pero 15. O sea, imagínate, o sea, yo no sabía el dato exacto de cuántos años, pero imagínate, o sea, yo me puse en una edad te digo, cuando empecé yo a investigar esto, 12 años, y a mis 12 años decía, pues como yo, o sea, ibas a tener un marido, alguien que te usara sexualmente, porque sabía que era abuso, pero pues no sabías, ¿no? O no tenías como dimensionado el problema. Entonces yo creo que sí fue una falacia, ¿no? Yo coincido totalmente que no es la verdadera historia ni lo que nos han contado, ¿no? Bueno, muy bien. Pues ahora retomando a mis dos compañeras y el punto de vista, recordemos que la historia siempre tiene fuentes y que cada fuente tiene su verdad. Entonces realmente llegar como que a una conjetura real muchas veces es difícil. Entonces situación que es lo que hace que nosotros las investigadoras como que empecemos a hacer cuadros comparativos para llegar a una conclusión al momento de comparar comparar fuentes. Pero sí hay algo que las fuentes coinciden muy bien, es que pues Malinche fue mercancía, ¿no? Fue una mujer que fue utilizada como mercancía y fue una mujer que precisamente por haber sido vendida varias veces, pues tuvo esa facilidad de ser políglota y de aprender varios idiomas. Realmente sin Malinche no se hubiera entendido la conquista española, pero más bien la invasión no lo veo yo tanto ya como conquista, sino más que nada como invasión. Y recordemos que en aquel momento Europa en donde quiera estaba buscando dónde instalarse los europeos. Entonces pues aquí a México llegaron los españoles, pero hubiera podido llegar otro, pero sin embargo llegaron los españoles. Entonces el hecho de que Malinche con el tiempo se convirtiera en la madre del mestizaje, porque en eso sí hay que reconocerle a Malinche es la madre del mestizaje para posteriormente convertirse en Doña Marina. Ahora bien, los contextos que decía Gloria eran muy importantes, ¿no? Muchas veces las mujeres, ahorita quizás nosotras, pues hemos tenido la oportunidad como de tener una preparación diferente y de rebasar estas barreras sociales, ¿no? Por ejemplo, a mí no me importó entrar a la universidad casi a los 50 años, ¿no? Y seguir en pro de mis sueños. Sin embargo, dada a esa cultura, que si bien fue traída por los ibéricos, también en el México prehispánico existía ese machismo, ¿no? Y ese machismo invisible, aludido precisamente porque la mujer también, independientemente de que fuera vista
como una mercancía también era la gran madre, la gran dadora de vida. Y entonces, pues Malintzin de alguna manera, biológicamente las mujeres a la edad de que nos baja nuestra primera menarca, biológicamente estamos capacitadas para tener hijos. Entonces, pues obviamente no iban a ver que Cortés estaba haciendo pedofilia con una joven de 15 años, ¿no? Y también los tlatoanis también lo hacían. Entonces, simplemente era convertir esas maneras europeas y convertirlas a las nuestras, ¿no? A las prehispánicas. Si bien el pueblo prehispánico hay que reconocerle todo lo bueno que tuvo, también hay que reconocer también que tuvo sus fallas y que a final de cuentas esa gran mezcla de esa cultura pues la fusión que tenemos ahorita. Y quizás en determinado momento, para darle lugar a Malintzin que se merece, ni fue una traidora, ni la palabra Malinche alude a aquello que no quiero mi país y que lo estoy vendiendo y que prefiero lo extranjero, porque a final de cuentas a Malintzin, como lo acabas de decir, quién sabe si le gustaba tener relaciones con los españoles. O sea, a final de cuentas ellos venían, también traían piojos, venían apestosos, las enfermedades europeas en México no existían por la simple y sencillamente de los hábitos de higiene tan básicos. Ahorita no podríamos imaginarnos venir, guácala, pues sí, o sea, al momento, ahorita tú quieres tener sexo, date una bañadita. Ay, sí. O vamos a bañarnos juntos. Pero a Malintzin no le daban ese chance. Dejas ahí el cepillo de dientes y la pastita, ¿no? Pero como estábamos en el México prehispánico, muele tu tortilla, ya. Sí, ya es así tu carboncillo, porque así se lavaban los dientes, claro, ¿no? Con tortilla. Porque las medidas de higiene existían, la prueba está en que los ríos eran muy importantes, ¿no? Lo que sí hay que reconocer al pueblo prehispánico es que, a diferencia de los invasores europeos, es que para ellos la naturaleza eran los dioses y se tenía que vivir en armonía con ellos. Y ellos traían la idea de que había que destruir la naturaleza e invadirla y conquistarla. Y es por eso que, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos las inundaciones que tenemos, ¿no? Pero recordemos que la naturaleza también es mujer. Malintzin fue mujer. Y entonces todas esas connotaciones femeninas ha hecho que las mujeres también quedemos así como que las causantes de todos los males. Pero hay que reconocer una cosa, ¿no? Las mujeres somos, hombres y mujeres nos necesitamos para salir adelante. Entonces hay que reconocer, y Cortés utilizó a Malintzin, sí. Pero yo creo que Malintzin también se les ingenió para utilizarlo, porque también políticamente, como tú lo acabas de decir, se posicionó. Y se posicionó de una manera en que, por eso, sí, porque a final de cuentas, por lo menos a los hijos, digo, obviamente en un sentido de que no se casó con Cortés, aunque tuvo a su hijo Martín Cortés, pero políticamente ella quedó bien porque a final de cuentas dijo, pues ya estoy aquí y entonces voy a utilizar lo que me tocó vivir, ¿no? Porque también recordemos que muchas veces para subsistir en una guerra, porque era una guerra, pues tienes que utilizar estrategias, ¿no? Y eso fue, y esa es la aportación ahorita que yo doy para en determinado momento ver a Malintzin como una mujer que utilizó su inteligencia para sobrevivir a una situación donde la muerte la perseguía constantemente, ¿no? Y como tú dices, fue la única que tuvo registro, porque tú lo acabas de decir, ¿cuántas Malintzin no han existido? Con otros nombres, pero han existido, ¿no? Nada más una puntualización. Cuando a Cortés le entregan las doncellas, y entre ellas viene Malintzin, fueron más de 20 mujeres. No sabemos los nombres de las mujeres porque enseguida las bautizaron y les pusieron unos nombres extraños que ellas ni podían, para ellas eran extraños, cristianos, no podían ni pronunciar. Sí. Y entonces de ahí viene el mestizaje. El único registro que tenemos efectivamente es Martín Cortés, pero que seguramente esas mujeres tuvieron hijos con los invasores españoles, pues es un hecho, y ahí vamos todavía más a fondo. No fueron tan afortunadas como Marina de siquiera tener un registro, sino que ellas simple y sencillamente pasaron y los hijos como unos bastardos. Entonces sí me gusta mucho recalcar este punto, ¿no? Que de ahí es de donde nace toda esta historia de nuestro mestizaje, de hombres y mujeres sin nombre, porque de los conquistadores o invasores sí los tenemos, pero de ellas no. Sí, claro, sí, es algo muy cierto. Marina
¿Era azteca? ¿Era olmeca? ¿De qué? ¿De qué etnia, no? ¿De qué etnia ¿De qué es? etnia? Sí. Soque. Es que aquí tenemos una maestra que nos está viendo así cada vez que nos equivocamos como de... Si es Pero puede etnia, aportar sí, la maestra ok, también, ¿no? ok, La maestra ok, también a ver. puede aportar. Bueno, la maestra de dónde dice que era Marina, porque, bueno, Las no hay fuentes. un registro, No. porque, repito, no Ajá. hay un registro de ella. Ok. No hay un registro que diga, nació en Azcapotzalco el 20 de diciembre, Ajá. no hay No. un registro de ella. O No fue es azteca tepaneca o es azteca. sí. Lo que sabíamos claramente es que, por ejemplo, ella, el primer idioma, si no me equivoco, que sabía hablar, fuera El náhuatl. el náhuatl. El náhuatl. Y después aprendió el maya. Por supuesto. Y ya después, y del maya, ella aprendió el español observando, obviamente, a los españoles. Entonces, Ok. tenía esa habilidad. El tema con ella es que no solamente aprendía el idioma, sino aprendía a leer el lenguaje corporal. O sea, no era hablar como perico. Sí. Ella aprendía a leer el lenguaje corporal y era tan inteligente que a la hora de la negociación de Cortés con los grandes tlatoanis, ella sabía exactamente qué palabra y qué ademán usar para que aquellos quedaran impactados, ¿no? Y eso habla de una estrategia política Sí, claro. que de ninguna manera le podemos regatear a una mujer así. Sí, porque es algo que lo traía de facto, ¿no? Era suyo, era esta capacidad que cada uno tenemos de hacer lo que hacemos, ¿no? Sí, esa es la realidad de que, y además mujer muy inteligente, tampoco es cierto la historia de amor de sí. que el hijo y ella. Cortés era un hijo de la chingada. Sí, Se lleva punto. a don Martín, se lleva al hijo a España y le vale madre lo que le pase a ella. Pero ella muy lista, habla con Cortés y le dice, hombre, ¿qué va a pasar aquí? Y Cortés la casa con uno de sus capitanes. Pero ojo, ella acepta el casamiento porque entonces ya iba a poder tener un hombre y pelear lo que le correspondiera a partir del marido, ¿sí? O sea, no iba a ser para ella lo tenía claro, pero ya tenía un varón que la representara, como sigue pasando en esta sociedad. Entonces, de ninguna manera era una mujer tonta, ni era una mujer enamorada, ni era una, ¿cómo les diré?, soñadora. La mujer sabía dónde estaba parada, sabía lo que tenía que hacer y sabía que era una vida muy dura y sin embargo la sigue porque tenía la convicción de que a final de cuentas, pues ella quiere, después de todo lo que pasa, a mí se me olvida mencionar, cuando ella se comunica con Cortés, y por así decirlo, bueno, lo dice Bernal Díaz del Castillo, no lo digo yo, llegan a yo voy a decir un acuerdo, a lo mejor no es correcta la palabra. O O negociación. ¿Qué va a suceder si ella lo apoya? Ella solo pide una cosa. Yo quiero que me digan, ¿qué creen que ella pidió? ¿Qué pidió? Gloria, ¿tú qué crees que le pidió a Cortés? Estás negociando con un hombre, en las condiciones que te estoy diciendo, y ella solo pidió una cosa. Conservar su nombre. No. A ver, Gaby, lo que se te ocurre es bueno, porque estamos Sí, aportando. ¿Que le quitaran al hijo? No, pero antes, porque eso sucede antes de que tenga el hijo. Cuando se da cuenta Cortés de que ella es valiosísima. No, le pide que ella pueda regresar. Sí te llevo a Tenochtitlán, que era lo que quería Cortés, llegar a Tenochtitlán, a esa ciudad que tenía según estos los techos de oro, ¿no? Y ella le dice, sí te llevo, pero yo quiero regresar. Porque ella era una migrante también, hay que tomar en cuenta. Es una migrante la que es interseccionalidad forzada, increíble claro. que tenía. Y entonces ella eso es lo que le pide. Yo quiero regresar. Sí, o sea, no Y solo era acepta. una mujer migrante, no solo era una mujer Inteligente, sino que a la hora de la negociación le dice, quiero regresar. Y él le dice, sí, pero llévame a Tenochtitlán, yo te voy a llevar. Y lo lleva. Wow. Ahora, ellos eran, los aztecas eran sanguinarios. Bueno, no eran sanguinarios, ellos eran guerreros. Sí, ellos ni eran agricultores, ni eran como los mayas, científicos. Ellos eran guerreros, Sí. pero eran enemigos del pueblo de Malinche. Y entonces, obviamente, si los aztecas habían despojado a sus antepasados,
Pues imagínate, ¿En qué ella posición? en qué lado estaba, pues del lado de su gente. Sí. Y obviamente hace una alianza, como se hacen tantas alianzas hoy en día, También. para poder no solamente sobrevivir, sino poder regresarle a su pueblo algo de lo que tiene. Esa es una de las conclusiones que yo tengo, que yo llego, pues es algo que a mí me brincó, ¿no? Dije, Wow. ella no era ni traidora ni entreguista, simple y sencillamente ella hace una negociación con un invasor o con un X y llegan a esos acuerdos. No, y es increíble la madurez para esa edad, Para ¿no? la edad. Ajá, para la edad que tenía y las decisiones que tuvo que tomar, ¿no? Y todavía aparte de eso, pues pasar a la historia como la mujer que vendió, ¿no? A este Vendepatrias. México. Una vendepatrias, pero recordemos algo muy importante que acabas de mencionar. México es mucho, México es multicultural, por lo tanto aquí existían muchas culturas y en todas esas culturas, ubicámonos aquí en el México Tenochtitlan, ¿no? En el México Tenochtitlan los mexicas pasaban su fuerza a través de la guerra y del tributo que a su vez daban otros pueblos, ¿no? Porque también los mexicas traían un gran componente. Al también venir migrando de varios lugares, pues obviamente traían lo mejor de los teotihuacanos, de todos los lugares donde anduvieron, y entonces por eso que tú llegas acá, entonces imagínate, si era científico, bueno, sí, es que todo tiene ciencia. Digo, no es por debatirte, ¿no? No, bien. pero de eso se trata, de eso se trata. Pero afortunadamente recordemos que nuestro bagaje cultural se da a través de lo que aprendemos de los unos y de los otros. Entonces ahorita yo ya aprendí de ti a través de Glob y todo eso, ¿no? Ahora, ellos, por ejemplo, cuando llegaron aquí y al ver, por ejemplo, una ciudad que decían, ¿quién va a construir? Y te saben construir en chinampas. Y se sabe en determinado momento cuando Cortés llega y ve toda esa ciudad maravillosa y ellos lo declaran. Incluso también hay una carta que está ahí escrita ahí en el Templo Mayor, donde ellos relatan todo eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Ellos muy bien sabían que si se ponían con el pueblo mexicano no se estaban metiendo con cualquier hijo de vecina. Ellos sabían que eran unos cabrones y que sabían de guerra. ¿Cuál es la diferencia? O sea, obviamente, ubiquémonos en nuestro contexto. Aquí decían, no, es que en el México en el México prehispánico no existía la rueda. Pues no existía la rueda. O sea, en determinado momento aquí, pues ¿para qué queríamos carrotas si nos movíamos en canales? Punto número 1. Punto número 2, los animales de tiro como los bueyes no existían aquí. La ahora sobran. De 4 y a 2 patas, ¿no? Sí, no, dicen, y perdón por Ajá. lo de los animalitos. Perdónenme, vaquitas hermosas y sus hijos también, ¿no? Ustedes no tienen la culpa, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, si era un pueblo que sí tenía, obviamente, su lado científico, porque al final de cuentas eran ingenieros, sabían construir y sabían perfectamente bien sobre qué pararse. Entonces, cuando viene Malintzin y quiere obviamente regresar a todo eso, porque pues al final de cuentas ella veía a los mexicas como pues, estos de los hijos de la chingada, me despojaron. Pero recordemos también que en ese México prehispánico, también así como existían el tributo, por ejemplo, también existían reglas de respeto. Las reglas de respeto estaban basadas en, exactamente, un código donde decían, bueno, los días de guardar, los días de fiesta, no hay guerra. Y así yo tenga pleito con los tepanecas, así yo tenga pleito con... No había guerra. No había. Entonces, en determinado momento, también esas estrategias y esas mañas, digamos, que trajeron los ibéricos, se apoderaron también para que durante las festividades donde se tenía que guardar, agarraron y hicieron un genocidio tremendo. Y eso no fue culpa de Malintzin. Y Malintzin lo sabía perfectamente y le dijo a Cortés, ¿cómo Pedro se llama? de Alvarado, no lo dejes. No dejes, porque Alvarado habla con la espada. Y eso fue lo que hizo. Entonces también recordemos que Malintzin intercedió, a pesar de que los mexicas no eran gente de su devoción, decía, había códigos de respeto. Exacto. Y que me disculpen los españoles, no estoy hablando de los españoles ahorita, miren, el pueblo alemán
Alemania ahorita actualmente, si tú vas a Alemania, hay placas donde dice, aquí se cometió genocidio tal día y la fecha, no para sentir culpa, sino para reconocer que no se repita. que hubo un error, que no se repita. Entonces yo creo que en determinado momento, cuando el pueblo español reconozca que aquellos españoles cometieron un genocidio y que utilizaron a una mujer para echarle la culpa de algo que no se merece, entonces estamos hablando de una nueva cultura donde yo reconozco que aquellos españoles hicieron algo malo. No, con esto no quiere decir que me voy a dar de golpes de pecho, pero no se tiene que repetir la historia. Y no se le tiene que echar la culpa a una mujer por algo que se hizo de esa manera. Exactamente. Y eso también es una manera de resarcir a Malinchen desde otro punto de vista. No, y eso ayudaría muy bien, ¿no? Pues a contextualizar todo en lo actual, ¿no? O sea, vean de qué tiempos estamos hablando y tal parece que seguimos como en este círculo. Sí, o sea, círculo interminable de echarle a la mujer la culpa porque la matan, ¿no? Echarle a la mujer la culpa porque usa la falda, así, ¿no? O sea, volvemos a este círculo, Oye, ¿cómo te ¿no? atreves a que te desollen cuando yo quiero vender mis cachitos? Oye, ¿no? Sí, no, o sea, es de verdad, es algo que podemos, o sea, muy bien ubicarlo en el contexto actual de la situación, actual de las mujeres en este momento, y que nos sentimos realmente, esta parte que hablábamos antes del programa, ¿no? O sea, pues ya hay que creernos chingonas y saber que las mujeres podemos hacer esto y ahora poder reivindicar a la Malinche, ¿no? A Doña Marina, realmente como esta mujer inteligente que tuvo que tuvo que hacer todo lo que estuvo en sus manos para sobrevivir, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Creo que cuando salimos desde lo que decías, ¿no? Salimos de la casa y tratamos de sobrevivir. Entonces creo que empezando por reconocer los errores de la historia y de quiénes fueron en lugar de buscar culpables, pues más bien tratar de que ya no se repita, ¿no? Es increíble. Wow, me gustó. Wow. Les dije que era un tema transgresor, sí, chicas. Claro. O sea, no íbamos a venir a hablar de fifís. Sí, no, ni para nada. Y aparte aquí igual hace rato lo platicaba y lo decíamos al principio, o sea, aquí no es ya de cuestiones de peleas de género o sea, digo, aquí en realidad estamos perdiendo el sentido de la humanidad, del saber por qué estamos aquí, qué estamos haciendo, qué es que hemos perdido la humanidad, el sentido de la comunidad, ¿no? Y el sentido de lo que es ser un amigo. Antes éramos como un pueblo. Pues sí. ¿No? Pero ya tu vecina te llevaba algo de comer o de estar. Sí, o sea, te decían ya va a llegar, vamos al camión, ahora ya no. Ahora se voltea. O bueno, ahora con las tantas redes sociales y tecnología graban cómo te están matando, pero no se meten. Sí. A ver cuántos likes, ¿no? Ay, ya llevo muchos likes. Sí, o sea, eso es lo trágico, ¿no? Sí. Digo, antes no había tecnología, ¿no? Pero igual las mataban y las violaban. Sí, ¿no? Pues se queda muy bien bien caliente el tema, ¿no? Sí. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Ahí veo que varios están, así que échenlo.
Bueno, regresamos. Y bueno, ¿hay algún significado por el nombre de Malitzin? Doña Marina, pero Marina. el significado que le daban los indígenas Era ahorita traidora, no me acuerdo ¿no? si era de Malintzin o Malinche. No, Malintzin era alguien de la realeza. Ajá. El sí, ¿no? Me equivoco. Sí. Pues mira, la fuente que yo tengo me dice que el término de Malintzin sí era un nombre, pero a Malintzin le decían a Cortés porque era dueño de Malinche. Exactamente. Y pues Malinche le pertenece a Cortés. Ah, ok. O sea, ella No se al llamaba, revés. no al revés, Ni ella era siquiera. Malintzin. Ajá. Y a Cortés por decir así, le apodaban Malinche porque él era dueño de Malinche. Ok. Sí, entonces sí, no sé qué significa Malintzin, eso yo sé si alguien que nos está escuchando Sabe, sí, nos que ayuda. nos Sí, ayuda, ayudará un montón. porque realmente les digo que las fuentes pueden variar Sí. y entonces recordemos que cada historiador tiene su visión. Están digamos que hay investigadores conservadores, y están los investigadores que dicen que no. Entonces, digamos que también llegar a fuentes así como que, ay, esta es la neta del planeta, pues no. No. Entonces, siempre nosotros tenemos como que llegar a nuestras propias conjeturas, obviamente como me dice el maestro, ¿no? Eche la culpa a alguien, cite. Pero pues, yo también me hago responsable de lo que hablo, yo hablo. Y ¿no? además, pues tú lo puedes citar, pero tú también tienes un criterio. Exactamente. Entonces, mi criterio y lo que yo sé es que Malinche era Cortés, porque era dueño de Malintzin. Ah, y ya ok. posteriormente le puso Marina, porque al final de cuentas también era más un fácil nombre, sí, poner era un nombre cristiano. Sí, ya era ¿No? con el que la bautizaron. Exactamente. Entonces muchas veces también cuando yo recuerdo también que en mi primaria, ¿no? A mí la maestra, ¿cómo me voy a olvidar? La maestra y qué se iba la señora, ¿no? Pero de verdad, créanme, aquellas maestras, digo, yo me estoy preparando para ser profesora. Yo dije, yo voy a ser profesora para no chingarle la vida a mis estudiantes, porque a mí de niña me la jodieron. Sí. Porque en nuestro sistema, ¿te acuerdas que era inteligentes, regulares y burros? Yo siempre estuve en la de burros. Entonces, pero ese sistema no había inteligencias múltiples, pero me acuerdo que decía, una vez a mí se me ocurrió decir que a mí me gustaban las caricaturas de Disney, pues crecí con él, ya lo que veías en la televisión. La maestra me dijo, malinchista, yo no entendía que tenía 8 años, yo no entendía qué. Y ahorita cuando fui el tiempo, ahora después entiendo que malinchista es aquello que reniega de su país, pero no, señores. Eso sí, yo me hago responsable de que Malinche fue Cortés, que era dueño de Malinche. Ah, ok. Sí, entonces, y me quedo con ese. Y si alguien me dice que no, bueno, que me mandes las fuentes y ya discutiremos después, porque al final de cuentas, a ver, entre historiadores pónganse de acuerdo. Bueno, aquí está uno de nuestros conductores, Abraham Juárez, dice que él nos ayuda. Pues ahora, Perfecto. pregúntale a Google. Abraham, pues pregúntale a Google y ahí nos lo escribes. Pero y sea fuente de la UNAM, o de la UAM, o de Sí. cualquier universidad. No vaya a ser del buen vago. ¿no? Del rincón de abajo. El varón, Por favor, ¿no? El buen porque ya varón. es la copia de la copia de la copia. Y de si la te copia. vas a Wikipedia, te vas a las ligas de donde Wiki sacó las por favor. sí. Luego, ¿por qué los gringos hacen mejores cosas? Sí. No vean, y no Esa soy es una. malinchista, No. ¿eh? Ah, muy bien. Ese es el mejor ejemplo. Yo tengo un argumento de por qué los gringos hacen eso. Y no nada más los gringos. Hay un libro escrito en francés que se llama Du Mexica, o sea, el Mexica. ¿No? Te voy a decir por qué. Porque también a final de cuentas recordemos que somos un pueblo conquistado y colonizado. Situación que ha hecho que, imagínate, llega alguien y te dice que tú eres feo, que no existes, que no vales la pena, y te van llenando eso de ideas. Que eres moreno. Eres moreno, o sea, la piel morena, la piel morena se hace ver como algo malo. Yo recuerdo mis tiempos de güera oxigenada. Sí, De güera señores, yo fuertes. también, yo también recordé que también me pinté el cabello, pero dije, ay, pero es que yo soy artista escénica. Dije, pues sí existen las pelucas, pero no, yo quería ser rubia, ¿no? Pero yo lo hice por una cosa, digamos, de mercadotecnia. Pero, por ejemplo, si toda la vida te han dicho, ay, es que mi hija la prietita,
o mi hijo el negrito, pero no tiene esa connotación de amor, sino de desprecio. Pero recordemos que ese chip, digo, ya no estamos colonizados, ya Por eso, favor. ya no, ya Sí. quítense eso. Está murietita pero bonita. Ajá. Ay, ¿a poco no? Qué simpática. Ay, está bien curiosita. Ajá. Sí. Está chistosita la Está niña. chistosita, mira, está morenita. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? La gente extranjera sabe muy bien la grandeza y no es nada tonta. Viene y investiga porque sabe la riqueza que tenemos. Entonces yo les pido a mis radioescuchas, teleescuchas o TV cibernautas. TV-nautas, Sí, es que recuerden que yo soy migrante tecnológico. Que rompemos esos esquemas y vamos a rescatar lo nuestro. Es lo que estaba hablando con Gloria. ¿Por qué trabajamos en la Meche? Pues porque ahí está la esencia del pueblo. Y como tú decías, que era ¿qué? Tierra de todos y tierra de nadie. Sí, de nadie, ¿no? Sí, en ese todos pues entramos todos. Pues también yo creo que tienen otra cosa los gringos que no tenemos nosotros para hacer esto y los franceses. ¿No? Ajá. Interés en la historia y le dedican Sí. un presupuesto digno. Ah, sí, completamente. Porque no voy a ir yo a hacer una investigación de 3, 4, 5 años a un país que no es el mío. Sí, con 3 pesos en la bolsa. Sí, claro. Sí. Entonces tengo patrocinios de fundaciones, el gobierno también pone parte y entonces se hace un estudio serio. Y aquí desafortunadamente, pues tú tienes que ir a investigar, ¿no? A ver, Con tus propios medios tus y propios medios. con tu boleta, con tu tarjeta No, del pero Metrobús. aparte también tienes que pagar. ay, tienes que pagar las copias. No, ¿no? y luego los libros, si quieres una copia o una foto, 100 pesos, 30 pesos, entonces dices, O sea, dediquémosle dinero a la investigación A la de la educación, historia de nuestro país y a la educación, por A las supuesto. ciencias. Pues Pero viste a las cómo ciencias. igual también regresamos a lo que hablábamos antes, ¿no? De toda esta cuestión de los problemas de la cultura, ¿no? O sea, es parte como de este todo, Sí, que si no hay esta cuestión de la inversión realmente en cultura, pero una real inversión donde se vea esta cuestión de la investigación, profundizar en la mayoría de estos temas, o sea, regresamos a este círculo que les decía, ¿no? Claro. O sea, que sigue generando como este círculo interminable que ya, oiga, hay que buscar salida, por Sí, favor. ya, por favor. oye, ¿y después qué pasa con Marina? ¿Se casa con...? No se casa con, por supuesto, Con nunca. Cortés, No, con Cortés no. ¿Pero se casa con un comandante o Con qué un era? comandante, por ahí viene el nombre que tampoco es importante. Porque Sí, porque Un marido X que Un le marido añadieron X a la que- señora, ¿no? que le dan Martín a la Cortés señora. es el que resalta. pero es el que resalta. Martín Cortés, el hijo, él se la lleva, pero sí tiene una hija con Sí. él. Con este hombre con el que se casa Carmen, tiene una ¿no? hija. Carmen Juan, algo ahí viene el nombre, ¿no? Y y se la pasa ella peleando pues lo que le pertenece, lo que le corresponde a través del marido. Ajá. Y ahí termina esa historia, ¿no? Ella termina peleando la herencia o el legado que le habría dejado Cortés. ¿Y Marina puede regresar? No creo. Marina se queda. Se queda. Ella ya no regresa. Pues no. No a su pueblo como tal, ¿no? No, a su como pueblo ya no como a lo regresa. mejor ella a Ajá. los 15 Lo que- años lo lo que vivió, lo quería. lo soñó. Pues mira, probablemente como muchos migrantes, ¿no? Por ejemplo, mira, en México, bueno, voy a volver a hacer énfasis, al ser muchas culturas, por ejemplo, pues los tlaxcaltecas tienen una forma, los cholutecas, cada pueblo tenía, y parece increíble, ¿no? Por ejemplo, venimos en esta gran ciudad, en la Ciudad de México, pues por eso le llaman Chilangolandia, ¿no? Chilango, Chilango significa aquel que viene de fuera, entonces... yo recuerdo que, por ejemplo, yo soy originaria de Puebla y mis papás añoraban con regresar a Puebla. Puebla está en México y sin embargo venían a la ciudad y ellos extrañaban su pueblo. Y a final de cuentas mi padre ya no regresó, murió aquí en la ciudad y se quedó con las ganas. Mi mamá todavía pudo regresar a su pueblo, pero también cuando regresó a su pueblo le costó trabajo como que volverse a adaptar porque también la ciudad ya le había dado otra dinámica, ¿no? Ya no era lo que Ya dejó. no, ya no era no. lo que dejó. Entonces, por ejemplo, yo añoro con regresar a Puebla, pero yo ya me voy sabedora de que en determinado momento voy a picar piedra de otro sentido, quiero aplicar la historia cultural, pero obviamente ya no es ese pueblito de niña que yo estaba feliz porque mi abuelita me hacía tortillas calientes, y es que la verdad
realmente a nosotras, no estoy diciendo que tiempos pasados fueron mejores, está claro, digamos, cada generación tiene su contexto, pero a mí, por ejemplo, a mí sí me tocó tomar un café de olla, un té, sentarme en el fogón y que mi abuelita me platicara. No teníamos celular, no estábamos distraídos, todo eso se te grababa. Entonces, por ejemplo, Malinche en determinado momento regresar a esa parte de niña, ya no, porque al final de cuentas también su contexto cambió. Entonces recordemos también que a veces la migración siempre ha sido inédita al ser humano. La gente que migra de otros lugares muchas veces no dejas tu lugar de origen porque quieras, sino porque tienes la necesidad de hacerlo. En el caso de ella, pues fue porque la vendieron, ¿no? Y así pasó. Ella no eligió, ay, sí me quiero ir con fulano, pues no, era una niña. No, la venden desde niña. Y que además tampoco hubiera sido tan fácil que ella regresara, ¿no? O sea, yo creo que ya con todo lo que había pasado, ¿no? Todo lo que se había sabido, porque pues igual de seguro también pues había como de, oye, fíjate que pues fulanita hizo esto, y o sea, ya llegaba. Pero como con esta... no, las crónicas nunca hablan de que el pueblo, o sea, de que los indígenas la hubieran despreciado, o sea, no, como que se presume, sí, es pero como tampoco cosas que no lo sabemos, sabemos, no tenemos esa certeza. Lo que sí es que ella, bueno, pues ya tenía otra forma de vida y obviamente pues ya no era tan sencillo, ¿no? Regresar. Tampoco sabemos como a los cuántos años murió. No, debe haber muerto muy joven. Yo creo que como 20, 25. Pues sí, por la vida, ¿no? Por Pues, el tipo de vida. También recordemos que la mortandad en las mujeres tan solo el parto, ¿no? O sea, Sí. antes, vamos, no tú y yo ya seríamos ancianitas. No, es que realmente les voy a contar una anécdota, ¿no? El pulque. Solamente en la época prehispánica los únicos que tenían derecho a beber pulque era Tlatoani, la gente de la realeza, el pueblo. Los hombres y mujeres que vivían un vaso de pulque era cuando cumplían 40 años porque ya eran venerables ancianos, porque la mortandad era muy grande. Hoy soy venerable anciana, por eso que muchos días. Vamos a echarnos un... Sí, ya, vamos a echarnos un pulquito. No, vamos con Mayagüel, mira, aquí está. Sí, allá, Sí, es la diosa hermoso, por ajá, cierto. Sí, sí. Entonces, pues también esa cosmovisión, y quizás también lo que Malinche nos dejó, ¿no? la madre del mestizaje, porque sí, señores españoles, se mezclaron con nosotros, tuvieron sexo con nuestras mujeres y viceversa, porque también las mujeres españolas se enamoraron de los indígenas, ¿sí? Y obviamente también los hábitos de higiene también cambiaron, y también, fíjate que sería muy interesante tener también, digo, ya que tenemos a la madre del mestizaje, pues fue madre porque pues también cuchiplanchó, ¿no? Entonces, pero también recordemos que las conductas sexuales de los españoles eran unas y las conductas sexuales en México eran otras. Y entonces, por ejemplo, ¿ustedes creen que los españoles de la que llegaban así y le hablaban bonito y la cantaban? Claro que simplemente no. Llegaban y follaban y copulaban, o sea, era una violación. No les preguntaban a las mujeres si querían estar con ellas. Y yo estoy segura que Malinche, y lo digo a título personal como mujer, Cortés era un conquistador y un patán que lo que quería, si tenía ganas, era agarraba, copulaba, eyacular y salirse. ¿Tú crees que tenía todo ese, como tú decías, no había el lado romántico, no existió el lado romántico? No había un amor romántico ahí. No, bueno, y además recordemos que para ellas era común, o sea, las mujeres indígenas sabían que eran ese tributo de guerra, por así decirlo, o eran vendidas, y que para ellas ese tema de copular con el que las regalaran no era un problema. A lo mejor no les gustaba, pero no era un problema. Y entonces los españoles vienen de tener mujeres retrógradas, mujeres que definitivamente estaban imbuidas en todo este misticismo de que no querían que las vieran, y mujeres también, sucias, porque bueno, volvemos a los hábitos de higiene, y entonces se encuentran en una playa o en donde quieras, mujeres con el torso descubierto, luciendo toda su belleza, su magnificencia, y que no tienen mayor problema en que las usen, ¿no? Que a final de cuentas, pues, ellas sabían que eso era, ¿no? Entonces ahí es donde también vienen todos estos intercambios culturales. O sea, siempre hemos sido moneda de cambio. Así pues es. sí, Hace rato mira, decíamos, las mujeres siempre hemos sido botín de guerra. Sí. Y no nos estamos victimizando. No, para nada. No. De hecho, hay guerras genocidas en las que el invasor
copula o viola a las mujeres de los pueblos para que sean repudiadas. Y al ser repudiadas ya no se van a poder, ya no van a poderse tener relaciones con los de su mismo pueblo. Y entonces hay un exterminio. Exacto. Y eso es algo que se usa como táctica de guerra. Pues eso pasó en Francia, con la Segunda Guerra Mundial. ¿Te acuerdas que muchas mujeres francesas tuvieron relaciones con alemanes y después fueron repudiadas por el pueblo francés? Entonces, donde quiera se usa una base. Situación, pero regresando aquí en México y haciendo un pequeño paréntesis, pero también aquí en México existían, y en todas las culturas, existían mujeres expertas en los placeres sexuales. En México existían las aguinanis y las toquis. Las aguinanis, hablando de la meche. Sí, porque también fue, de ahí salió como esta cuestión de hecho cuando empezamos a hablar en la meche, o sea, fue precisamente porque le decía yo, ¿no? El sentar en una mesa dando talleres a niños, o sea, de estos grupos multinivel, donde también había trabajadoras sexuales, donde había, entonces empezamos a hablar de eso y me dice esta historia y yo me quedé, wow, ¿no? O sea, fue así de increíble. Pero no nos ha contado la historia. No, por eso, está súper, empiezo por algo. Lo que sucede es que, por ejemplo, en todas las culturas, mira, nosotros definitivamente el sexo es parte fundamental en nuestra vida. Y nada más voy a dejar un paréntesis para dejarnos picados para el otro programa. La situación es la siguiente. El sexo ha sido parte fundamental en la vida de todos los seres humanos para que se reproduzcan. Por lo tanto, voy a hablar en el México prehispánico, existían las hijas de Xochiquetzal, que era la diosa del amor, pero también existía Tlaseotl, ¿no? Pero las hijas de Xochiquetzal eran las aguinanis, las chicas que tenían sexo con el pueblo, porque al final de cuentas se consideraba que era una necesidad, pero también existían las mujeres que se casaban, tenían su marido y como que ellas no. Entonces, estas mujeres eran educadas por otras mujeres precisamente para los placeres sexuales, ¿sí? Y nacían bajo ese signo. Ese es, digamos, y las toqui eran las que tenían relaciones con los guerreros que representaban, por ejemplo, a Quetzalcóatl. Entonces, haz de cuenta, a estas mujeres era un trabajo. Estamos hablando de un trabajo y no venían los españoles. Por lo tanto, les pagaban. No era de que esté gratis. No. Pero era un trabajo digno. Y la palabra puta no existía. La palabra puta fue traída por los españoles, ¿no? Entonces, aguinani significa, o aguinayamami. Bueno, es que la pronunciación en agua, discúlpenme, es muy mala. Entonces, si hay un nahuaparlante que me diga cómo se pronuncia bien, se lo voy a agradecer mucho. Está viendo Marisol desde Tijuana, ¿no? De allá, sí. Entonces, digamos que estas mujeres se preparaban y por lo tanto, regresando a las toqui eran para los guerreros. Entonces, si a alguna de ellas y estos guerreros representaba a Quetzalcóatl y se embarazaba de él, no, hombre, ya el gobierno la mantenía toda su vida. Hijos del Quetzalcóatl, ajá, ahora porque sí, era la Quetzalcóatl. y las mujeres vivían ahí y por ejemplo, Moctezuma pues tenía un harem gigantesco, claro, ¿no? Y las mujeres tenían que, ya ves que ahorita estamos tan acomplejadas con cuerpos perfectos y no, hombre, ahí las caderas frondosas, y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, también en los códices, los senos flácidos eran sinónimo de belleza porque eran senos que dan vida. Así, aquellos senos bien paraditos y todo eso, qué buen cirujano plástico tienes, ¿no? Porque los senos cuánta lana, ¿no? Cuánta lana. Y además la estética cambia, se echan ¿no? la libra diario. Sí, exactamente. Entonces, hay que tener esto. Entonces, cuando llegan ellos y ven que el pueblo mexica se daba esas libertades sexuales sin tapujo alguno, pues obviamente los españoles quedan impactados y entonces las llaman putas. Y Rivera dibuja una aguinani en uno de sus murales, pero es una concepción que tenía Rivera. Sí, no claro, tenemos en determinado momento. Y obviamente después van desprestigiando a una mujer de una manera tremenda, ¿no? Entonces, también así, esa parte también es muy importante porque también, eres una mala mujer, ¿no? Entonces, yo creo que también el analizar la vida sexual en la época prehispánica, en la conquista y después, y lo que nos ha dejado, sería muy importante. Porque si yo les explico, bueno, cuando me toque platicarles la leyenda de Xochiquetzal, la diosa del amor, que fue esposa de Tlaloc, y vean todo lo que pasó en ella, no,
pasa. Yo cuando me quedé de Creo que estudiar- estos programas se van a cambiar por los Sí. de la última Virgen de Cuauhtémoc. Sí. Porque Ya estamos haciendo Sí. el club de Sí, la sí. reivindicación. Sí, porque al final de cuentas yo creo que también tenemos que reivindicarnos Sí. en este momento. Y para Malintzin, si Malintzin puede utilizar sus estrategias, yo sé que en determinado momento, mira, las mujeres somos inteligentes y los hombres que le tocaron y eran muy brutos. Pero estoy segura que ella también tuvo sus estrategias. Sí, sí, sí. Como buena mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, logró, pues, de a algún la- modo logró cosas que a lo mejor ni quería ni lo esperaba, pero en el camino se dio cuenta que era lo mejor. pues sí, pues Y que finalmente pues estuvo también como presionada todo el tiempo, no sé si nos ubicamos cómo estuvo ella, o sea, sí fue inteligente, pero también tener como esa, o sea, tanto trabajo, digamos, para ella también yo creo que ha de haber sido pues bastante difícil, ¿no? Sí, Su vida. sí. O sea, estar en Su constante corta riesgo. vida, porque no creemos Pues sí, que más no de creemos que 25. haya, sí No. es. Y por ahí si alguien sabe el dato, que pues bueno, si vemos como esta investigación tanto de nuestra compañera Selene como de Dolores, pues sí, pues no se sabe por ahí, ¿no? La edad de La como idea que- es, con todo esto, es abrir debate Claro. y abundar. Entonces, lo dice Selene, aporten. Sí, Y sí, si sí. estamos equivocadas, que ojalá, y no, a ver. que me digan sus Díganlo. fuentes. No, y la fuente, no. Bueno, dice- pero dice que mira, nuestro- con que la gente se prenda y debata, ya la hicimos. Claro. Con que haya uno que diga, oye, no, sí tienes razón, por esto, aun cuando sus argumentos fueran en contra, También ya se la vale. hicimos. Sí, Ya eso la hicimos porque además, engrandece. lo dijo Selene, no traemos la neta del planeta. Claro. Simple y sencillamente venimos de transgresoras, porque ya me di cuenta que somos unas transgresoras las cuatro. Y bueno, aquellos que caigan o aquellas que caigan, bienvenidos al club. ¿no? Claro. Sí, Exactamente. pues por ahí Rumek Suárez, que nos está viendo, que pues este compañero también de esta plataforma, que él es, digamos, migrante, ¿no? Él sale a Estados Unidos y pues crea esta plataforma de intercambio de productos entre México y Estados Unidos, pues a raíz del esfuerzo propio, pues nos dice que sí coincidimos en algo que dice que españoles piojosos. Pues sí, al Y final no de decíamos cuentas, sí, españoles venía porque hablamos, sí. hablábamos como de, o sea, yo tengo amigas ahorita actualmente Sí, claro. que son españolas y que viven aquí en Sí. México y que yo creo que también saben que es algo que nosotros estamos tratando de hacer, ¿no? Y no es por ponerles ahorita como que estos adjetivos y estas cosas, sino más bien estábamos pues ahora sí que buscamos reivindicar realmente pues a esta mujer que pues ni modo pues tuvo que lidiar con todas esas cosas, ¿no? Claro, claro. No, y aparte sí, ellos fueron los que trajeron la varicela, La guerra viruela, bacteriológica. Las enfermedades la venéreas. sífilis, Ajá. sí, o sea, uf. No, entonces, Sí, entonces la ahí higiene no era ni lo por suyo. qué. Pero La también, higiene no era lo suyo. pero también recordamos que las enfermedades venéreas se las debemos a Venus, porque también ningún hombre se ha hecho responsable de que también colaboró. Y entonces es más fácil echarle la culpa a Venus, porque Venus, enfermedad venérea, viene de la diosa Venus, la diosa del amor, de los Otra romanos. mujer, Y otra siempre, mujer. y otra mujer. Y otra sí, mujer. sí. Y en eso tampoco se han hecho responsables, ¿no? No. Entonces yo creo que, pero precisamente como tú dices, ¿no? Estamos aquí con nuevos feminismos para decir, yo me hago responsable de esto, pero tú también hazte responsable de ello. claro. Entonces reconocer nuestros errores es una parte muy importante para que las historias no se repitan, ¿no? Claro. Porque lo que ya lo hiciste, no es como cuando te dicen, ¿no? A ver, ahora sí como que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces también lo que pasó ya no se puede resarcir, pero lo que podemos resarcir es a partir de este momento. Entonces, Malintzin es la madre del mestizaje, donde se ve claramente la fusión de dos culturas, la ibérica y la mexicana. Pero en el marco contextual de la Ciudad de México, porque también recordemos que hay otras partes de México donde también los españoles no llegaron. Sí. Y uno de ellos, por ejemplo, yo puedo citar al pueblo purépecha. Exacto. Claro. Bueno, para cerrar, Muy cierto. chicas,
Pues entonces sí, realmente pues hay que investigar más, estudiar más y saber más de estas mujeres, y a lo largo de los programas vamos a ir descubriendo, ¿no? Qué visión tenemos de estas mujeres que pues no han sido como reconocidas realmente, y que muchas traen como esta historia. Yo creo que Malitzin fue una, que ya no le vamos a decir así, ¿no? Realmente dijimos que íbamos a hacer Doña Marina, pues fue realmente una mujer como... No pudimos empezar con la mejor historia, ¿no? De esta mujer de la raíz. Ajá, de una mujer madre del mestizaje, y creo que pues todo lo que nos habían contado en efecto es una falacia, así que pues hay que reconfigurar esa historia que nos contaron, ¿no? Claro. Pues yo, para cerrar, lo que yo puedo aportar es que recuerden que Malinche era Cortés, claro, dueño sí. de Malinche. Y Doña Marina, obviamente, la madre del mestizaje, pero también recordemos que ya no tenemos que utilizar el término malinchista, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso hay que erradicarlo, ¿no? Hasta quitarlo, porque entonces, por ahí está también en los diccionarios, ajá, ¿no? Entonces, olvidémonos del adjetivo, ¿no? Malinchista, ¿no? Entonces, simplemente cuando a alguien en determinado no le gusta algo de su país, bueno, no le gusta y tendrá otro nombre, o sea, no te gusta y se acabó, ¿no? Claro. Pero ya quitar ese peyorativo, ¿por qué? Porque también estamos ofendiendo a una mujer y claro, no es correcto. Claro. Claro, yo, bueno, pues seguiré apasionada de Doña... Acuérdate que seguiré apasionada de Doña Marina, sigo fascinada en la estratega. Quisiera haberme metido en su cabeza y pensar qué estaba ella imaginando cuando llegó a Tenochtitlan, y qué imaginaba cuando le decía a todos aquellos que habían invadido a su pueblo que ella era en ese momento la voz, porque además era algo muy importante, ella era la voz del conquistador, la voz de Cortés, y entonces ellos la tenían que respetar. Hay incluso crónicas que sí narran que Cuitláhuac no quería hablar con ella por ser mujer. Y entonces no es cierto, dice, no. Y entonces ella le dice que no va a hablar con una mujer. Entonces Cortés dice, no va a hablar que entonces con nadie, y lo obligan a hablar con ella. Entonces era una señorona, y tampoco era una traidora ni nada que tenga que ver, y luchó por lo que ella había conseguido, y me gusta y me quedo con ese adjetivo. Pero lo desvictimizo, es una sobreviviente, es una sobreviviente muy fuerte. Claro. Gracias, compañeras. No, pues muchas gracias, Gloria, Selene, Dolores. Bueno, tuvimos una charla con mujeres chingonas, sí, y vamos a hablar de mujeres chingonas que existieron. Y bueno, vamos a ver a qué se le ocurre a Dolores ponernos a estudiar ahora. Sí, vamos a... Que esa es otra parte, ¿no? Sí. ¿Cómo nos vamos a hacer más chingonas si no hay esta cuestión de ser, provocarnos que querer aprender más? De tener ejemplos de mujeres que son reales y connotadas, y no querer estar como la de la novela o como la Paloma, o como no. Sí. Digo, ya hay tanta tela de dónde cortar. Entonces yo creo, y lo pongo aquí en la mesa porque además va a estar de moda, o ya está de moda, el año de Doña Leona Vicario, que antes nadie sabía quién era Leona Vicario, y pues qué gusto. Y mucha gente me hacía enojar mucho porque me decía que era, sí, la esposa de Andrés Quintana Roo. Y yo me encabronaba, porque además Leona Vicario fue una de las promotoras de la independencia, pero yo estoy hablando económicamente. Claro. Ella aportó dinero al movimiento, y además era una intelectual, porque era una mujer ilustrada, dueña de su fortuna, que muchas veces fue despojada. Pero entonces yo dejo ahí en la mesa la provocación. Sí. Pues yo te voy a contar una anécdota que sé de Leona. A ver, cuando iban a ponerle Quintana Roo al estado, ¿no? Realmente no le iban a poner así, le iban a poner Leona. Pero ¿cómo crees que en esa época un estado se iba a llamar mujer? Y entonces lo evitaron, y por eso le dan el título al hombre, que el hombre no hacía nada, porque la que llevaba las cartas, la que se unió de espía, la que todo fue ella. Leona. Y realmente el que se aprovechó de todo eso y el que ganó fue el marido, ¿no? Llegó hasta ser diputado, claro, y no sé qué tanto, y además él sí acepta el indulto, ella nunca lo acepta, porque dice, yo no soy culpable, y él sí lo acepta.
Sí, ella traía las cosas así que abajo de las Sí, enaguas. sí, sí. Y anda Y pariendo ahí ahí les dejo- en el campo y todo, pero por convicción. Sí. Claro. Y entonces me parece como que indignante que digan, benemérita, madre de la patria, y nadie se salga a explicar quién es esa ¿Quién es? mujer. Y ahí les desde esa dejo otra que perspectiva. también a partir a raíz de su muerte, cuando se trasladan los restos al monumento a la columna de los héroes de la independencia, al mausoleo que está ahí abajo en el monumento a la independencia, pues también llega por ser esposa de Quintana Roo, no por la lucha independentista, ¿no? Entonces creo que tenemos ¿Quién mucha era? tarea, ¿Quién ¿eh? era, eh? ¿Quién Sí, era? realmente. O sea, ¿quién Y de era? hecho es la Es la única esposa de mujer, Quintana Roo. es la única mujer que hay en el mausoleo de los héroes de la independencia y llega ahí solamente por ser esposa de Quintana Ay, Roo. hay que decirle a la alcaldía que en este momento es que sería algo chingón Sí. que la alcaldía retomara el tema. Mira, Claro. Porque si ella está ahí, Sí. pues es un momento. Dolores, Ay, bueno, ustedes no por pueden Dios. decir nada, pero Es mi yo utopía. sí. ¿Sí? Este pinche alcalde no sabe ni hablar. ¿Y tú quieres que comience a...? Por Dios, ubícate. Pero pues por eso Escribimos vamos a el estar, discurso de- vamos a estar detrás de estas historias así, Pues es que con en estas serio, narrativas, en serio. para de veras posicionar y de veras luchar desde ahí, pero desde incidir, desde empezar Sí. como a rebanar ahí para que les entre en la cabeza que también las mujeres tenemos derecho a estar en esas posiciones y cambiar la historia de lo que sabemos de nuestras mujeres. No, pero yo tengo una sugerencia para su alcalde, que sea inteligente como Cortés, que ponga una intérprete que sea mujer, que sea mujer. ¡Se lleva las No, palmas! es el club de Toby. Sí. Perdón. No, porque digo, hay que reconocer, Cortés reconoció su incapacidad de que Claro. no sabía hablar Claro, él lenguas. también se comportó como una Entonces, estratega. ajá, entonces, digo, ajá, Dijo, como tú no, yo dices, necesito a esta mujer. aquí la chingona es esta vieja porque sabe Ahora hablar me un la montón de creo. lenguas. Entonces el otro que sea buena, que sea inteligente. Ay, no, me busco una mujer chingona que venga. Habla usted por mí porque soy re güey. Bueno, perdón, no tengo las habilidades que usted tiene. Porque también el reconocer nuestras debilidades, así como nuestras capacidades, es tan importante para salir adelante con nuestros planes y objetivos de vida. Claro. Pues muchas gracias, chicas. Espero volverlas a tener aquí Sí, pronto. no, y esto se Cuando va a poner nos bueno, invites, ¿eh? Cuando nos No invites. necesita ninguna invitación, Claro. no sabe. Pues muchas gracias. Pues ahora sí que más bien sería después de que hagamos la tarea, Gaby. Sí, sí, primero hay que Danos investigar. Y muchas gracias al Estanquillo del 32. por ¡Bravo! Sí, abrirnos gracias, puertas. Estanquillo. Y bueno, Vengan sé a que tomar un visitarlo. mezcalito aquí. Hay pulque, Sí. mezcales, tamales. No, y apoyan el comercio local, comercio local que... Mucha cerveza sí, artesanal. cerveza artesanal, y aparte el ambiente está súper padrísimo, se siente uno acogido, son de estos lugarcitos que te provocan esta satisfacción de estar tranquila y muy bien acompañada por un mezcal o por estas amistades tan bonitas que estamos viendo. Y bueno, también muchas gracias a René. Y Ah, sí. a felicitarlo. Sí, Porque por fin ya dejó de ser esclavo. ¡Ea! Sí, No, ya, por fin. Entonces, Ahora ya va a bueno, ser digo, ya no, va a ser mi ¿verdad? esclavo. No creo que me lo preste, querido. Ya no es ni princeso ni esclavo. Sí. No, ya no. Y ahorita, bueno, todo su harem lo va a ir a acompañar Perfecto, a la cuestión de la problemática. a del la agua. problemática del agua. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias. Gracias y buenas Gracias. noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias.